Buenas tardes, queridos amigos del canal Aprendiendo con Milton. En este momento les traemos una exclusiva con un líder magisterial, una persona que siempre ha estado a la defensa de todo el magisterio nacional, buscando la manera de que los derechos de los maestros y de los estudiantes no sean vulnerados. No necesita gran presentación porque es conocido por todos y sus actos hablan por sí solos. Con ustedes, en Aprendiendo con Milton, está Sisto Gavín. Buenas tardes, compañero hermano. Buenas tardes, maestro Milton. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes al Magisterio Nacional y a toda la comunidad educativa que está atenta a este importante canal Aprendiendo con Milton. De manera que es un placer y un honor estar aquí con ustedes y con todo el magisterio. Así es, el placer también es nuestro. Sisto Gavín, presidente histórico de la seccional de ADP San Francisco de Macorís. San Francisco completo sabe el caballo de batalla que tiene y que sigue teniendo hoy día desde el Comité Ejecutivo Nacional. Nos gustaría que nos hable un poco sobre cómo fue su trayectoria como dirigente de ADP San Francisco de Macorís. Bueno, la verdad es que una historia inolvidable, muy hermosa, de grandes e importantes jornadas de lucha, de importantes logros para la seccional de San Francisco de Macorís, los 5 periodos de distintos comités ejecutivos municipales que nosotros encabezamos, logros en términos reivindicativos, laborales, también de infraestructura, en lo relacionado al acompañamiento a los docentes activos, jubilados y pensionados. La seccional de San Francisco de Macorís es una seccional histórica, combativa, y a nosotros nos correspondió una parte importante de encabezar 5 gestiones, y pues la verdad es que fueron gestiones importantes, con el acompañamiento siempre de todos los maestros y maestras de los cuales recibimos en esos momentos y seguimos recibiendo su apoyo, su respaldo. Ahora que nos encontramos en el Comité Ejecutivo Nacional, pues no nos desprendemos de nuestro origen, porque quien olvida su origen deja de ser. Y entonces, aún así, nos mantenemos cerca, muy cerca siempre del magisterio franco-macorizano, los docentes y las docentes de la seccional siempre están también en contacto con nosotros, así como también ocurre con todo el magisterio del país. De manera que las gestiones en la seccional de San Francisco de Macorís, pues realmente nos sentimos orgullosos de pertenecer a una seccional como esta, y además de haber dado el salto gracias al magisterio franco-macorizano, regional y nacional, de estar en el Comité Ejecutivo Nacional, desde donde hemos también estado acompañando a todo el magisterio y la comunidad educativa. Ok, así es. Sisto Gavín es el coordinador del espacio magisterial Narciso González. Un espacio magisterial que va escalando y va creciendo grande. Y ese crecimiento lo hacen sus líderes, lo hacen los maestros que han confiado en este espacio. Sí, así es. El espacio magisterial Narciso González, que nos honramos en presidir, pues es un espacio que actúa al interior de la ADP, que promueve el sindicalismo de clase en el sentido de preservar la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras como único sindicato del país a nivel de la educación preuniversitaria, y también lo que está relacionado con
el único interés que importa en el espacio en términos de militancia, que es que usted sea maestro o maestra, porque es el interés que nos une en la unidad, en la diversidad. Entonces, el espacio magisterial Narciso González se compone de una importante coordinación nacional, encabeza importantes seccionales del país, como es el caso de Santiago Centro, como es el caso de San Francisco de Macorís, de Esperanza, de Baní, de Pimentel, de Jaina, y pues tenemos también presencia en importantes comités municipales, y como usted ha dicho, hemos venido de manera paulatina, sostenida, con trabajo, con esfuerzo de un conjunto importante de docentes del país, de menos a más, en el sentido de tener mayor representación en lo que es, pues, en lo que son los organismos nacionales y seccionales de la ADP y unidades de base, y continuamos en ese propósito para, pues, seguir fortaleciendo a la Asociación Dominicana de Profesores y seguir fortaleciendo el espacio magisterial Narciso González, que, como hemos señalado, pues aspira a convertirse en mayoría y en fuerza mucho más importante de lo que es en la Asociación Dominicana de Profesores, con el objetivo principal de seguir en la defensa de los intereses del magisterio nacional activo, jubilado y pensionado. Así es. Hay muchos temas que nosotros vamos a tratar en esta entrevista histórica, pero nos gustaría que tratemos un tema, y fue la terminación del pasado año escolar, porque la culminación de este lleva una estrecha relación con el inicio del próximo año escolar. Entonces, ¿cómo ve Sisto Gavín que terminó este año escolar? Bueno, parecería en el Ministerio de Educación de la República Dominicana lo de nunca acabar, porque en términos de cómo termina un año escolar y comienza el otro, porque cada año uno quisiera decir una realidad diferente. Sin embargo, este año escolar terminó con las mismas dificultades con las que han terminado prácticamente los años, cada año aquí en el país. Y el que viene ya iniciará en el mes de agosto, el 26 de agosto para los y las estudiantes, pero el 1 de agosto para los maestros y maestras del país, con las mismas dificultades con que estuvimos denunciando siempre. La llegada muy tarde de los instrumentos de trabajo, como el registro de grado y otros, como ocurre, por ejemplo, con los centros educativos, que realmente prácticamente ninguno han sido intervenidos, más de 756 centros en condiciones muy precarias en el país, para nombrar solo los que están en condiciones de una infraestructura muy deplorable, sin agua potable, con muchas dificultades, mucho deterioro en su planta física. Ahora recientemente vimos un reportaje, y hemos visto tantos reportajes en distintos medios de comunicación, de las condiciones en que se encuentran los centros educativos. Sin embargo, estamos ya a mediados del mes de julio, y no vemos que el Ministerio de Educación produce acciones importantes ni eficaces que resuelvan estas problemáticas. Pero además, si el año escolar terminó con falta de personal docente, con falta de personal administrativo, con falta de libros de textos, de los talleristas en la jornada escolar extendida, de monitores, en fin, con una serie de problemáticas que a diario nosotros, los docentes y también padres, madres y estudiantes, denuncian. Sin embargo, no hay sensibilidad de parte del Ministerio de Educación para resolver estas problemáticas, de manera que ahí viene agosto, y ahorita, cuando viene a ver, vemos a las autoridades ya con estudiantes en las aulas pasando un paño con pasta por los niveles de improvisación que caracteriza la gestión del Ministerio de Educación,
que es donde más se debía saber planificar, porque es precisamente en educación. Sin embargo, es donde más improvisación hay. Una subejecución presupuestaria de más de un 20% en el presupuesto, lo que implicó todo el proceso de lucha que tuvo que desarrollar el magisterio buscando el cumplimiento de los acuerdos firmados en el 2021 y ratificados en el 2023. Sin embargo, el año escolar nos vimos precisados a terminarlo en lucha permanente, en movilización, y el magisterio, como siempre, se asumió como un solo hombre y como una sola mujer esos procesos de lucha, y aún así hemos estado participando nosotros que formamos parte de comisiones. La última reunión fue el pasado martes, el 9 de julio, de seguimiento a estos temas que están pendientes de los acuerdos, y sin embargo aún no se reciben respuestas concretas, precisas, de parte de las autoridades, a pesar de que la comisión del Ejecutivo, por mandato de llevó un cronograma de 11 prioridades que fueron pautadas con las autoridades y una comisión mediadora de pasados presidentes. Sin embargo, hoy nos encontramos con que los jubilados y pensionados siguen esperando, con que seguimos esperando la intervención de las escuelas, con que los docentes del concurso 2021-2023 y ahora los que pasaron el reciente concurso, pues esperan el nombramiento para suplir esa cantidad de docentes. De manera que el año escolar terminó en medio de esas precariedades y en medio de esos procesos de lucha, y está claro que el tiempo ya falta para que entre el mes de agosto no es verdad que será suficiente para que las autoridades puedan resolver todas estas problemáticas, ya que las mismas se acumulan también debido a la irresponsabilidad, debido a la falta de pericia, debido a la falta de planificación en la gestión del MINER, que es mucha espuma y poco chocolate, que hace mucha publicidad y prácticamente no interviene en términos correctos y adecuados, ni crea las condiciones para impactar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Así es, vemos como el Ministerio de Educación habla mucho, pero hace poco, y estamos viendo nosotros lo que son las situaciones de los centros educativos y en las condiciones que hay una gran cantidad de centros, pero lamentablemente no ha resuelto esta parte, y ya el tiempo se le está agotando, porque hoy estamos ya a 15 de julio y nos damos cuenta que hay centros que no están siendo intervenidos todavía. Entonces, esas aulas que se han prometido, ese cupo para esos estudiantes que nos está diciendo que vayan, que inscriban a sus hijos, pero cuando vemos los medios de comunicación, están los padres haciendo largas filas y vemos que sale que hay 300 padres esperando cupo y solamente hay cupo para 50, 70. Es una demagogia del Ministerio de Educación decir que va a garantizar todo el cupo y que ningún estudiante se quedará fuera. Con el déficit de aulas presentes en el país, de más de 10.000 aulas, y además con la falta precisamente de cobertura y la falta de acciones y de políticas de construcción de aulas para precisamente haber tenido ese tema de la cobertura resuelto en este momento, pues realmente eso es demagogia, que asimismo ocurrió el año escolar pasado. Le prometieron a los padres y madres que tendrían todos sus hijos en las escuelas. Incluso hablaron de que iban a utilizar o a llegar a acuerdos con algunos centros privados para garantizar esto, y eso no funcionó. Entonces, el ministerio regularmente termina culpando a los docentes, a los equipos de gestión, porque quiere combinar a los equipos de gestión y a los docentes a inscribir a todos los estudiantes que llegan. Sin embargo, los docentes y los equipos de gestión están siempre en disposición, con todo el amor
de recibir a todos los estudiantes que lleguen. Ahora, recibirlo es una cosa e inscribirlo es otra, y garantizar el cupo es otra, y es realmente una responsabilidad, como es la responsabilidad de la educación, de toda la educación del Estado Dominicano. El artículo 63 de la Constitución de la República lo establece, de que el Estado es el responsable de garantizar la calidad de la educación y de garantizar la cobertura. Por eso es una demagogia más de los funcionarios del MINER decir que no se quedará ningún estudiante fuera de las aulas. Ojalá fuese así. Sin embargo, eso es solo el discurso, pero en la práctica no han ejecutado las acciones para resolver ese tema de cobertura. Por eso vemos nosotros que, según lo que vemos y según nosotros que estamos en el sistema educativo y vemos todas las realidades, nos damos cuenta que la inversión de ese 4% que surgió como una lucha de la ADP, como una lucha del pueblo, no ha tenido sus grandes efectos debido a la falta de planificación. Y no ha tenido grandes efectos, no ha aterrizado en la escuela. Si vemos, por ejemplo, el tema de la jornada escolar extendida, es uno de los que más impacta, porque ya más del 80% de los centros educativos en el país están en esta modalidad de jornada escolar extendida. Pero ¿qué ocurre? Que solo extendieron el horario. Pero entonces, los recursos se han quedado en el negocio privado, se han quedado en pago de nómina de funcionarios, de asesores, se han quedado en alimentar ONGs internacionales y nacionales. La subejecución presupuestaria, que nunca realmente se ha invertido el presupuesto cada año completo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando logramos el 4%, que su aplicación inició a partir del año 2013, con todo el proceso de lucha del magisterio y del pueblo dominicano, pues ocurre que quienes realmente han llegado al Ministerio de Educación y lo han intervenido han sido cúpulas empresariales, han sido cúpulas de ONGs que ni siquiera tienen pericia en la educación ni están muy relacionadas con el sector educativo, y cada vez que van al MINER llevan un proyecto debajo del brazo de miles de millones de pesos, de manera que tiene el pueblo dominicano junto con nosotros que vigilar esa ejecución presupuestaria del 4% y demandar que los recursos vayan a la escuela, que los recursos vayan al personal humano, a los estudiantes, el personal docente, que regularmente quienes son contrarios a la educación pública de los docentes en el país dicen que la nómina de educación se va en los docentes, y no es así. Esta es una de las nóminas más baja realmente en términos de inversión del personal docente de América Latina. La mayoría de los países de América Latina está por encima del 70% la inversión en todo lo que implica los docentes, y aquí no llegamos ni siquiera al 60%. Por lo tanto, los recursos deben aterrizar en la escuela. Los recursos no pueden seguir siendo en la educación para alimentar intereses particulares e intereses privados. Hay que invertir en el personal administrativo, en los y las estudiantes, en los docentes, en mejor formación, en formación permanente, que regularmente los docentes que estamos en ejercicio lo sabemos, que el ministerio, comenzando un año escolar, da unos talleres, finalizando el año escolar, da unos talleres y no pasa de ahí. Y entonces la inversión para maestrías, para doctorados, para capacitación de los y las docentes en ejercicio no se queda prácticamente en el aire. De manera que los recursos deben aterrizar en la escuela para poder superar ese déficit de aulas, ese déficit de docentes, ese déficit de personal administrativo, y para aplicar políticas pedagógicas mediante una verdadera y real transformación curricular que permita pues impactar en los aprendizajes y en la escuela. Y los recursos, por lo tanto, deben ser transparentados en su uso
y que se acabe de una vez y por todas las subejecuciones presupuestarias y la inversión en áreas que no son vitales dentro de la comunidad educativa. Usted mencionó un tema, la formación, y es que para crear programas de formación docente, para esto hay que hacer un estudio, a ver dónde están las debilidades, dónde están aquellas necesidades de los docentes. Y una forma de nosotros formar a los docentes es evaluándolo. Y uno de los temas principales de actualidad ahora mismo es la evaluación al desempeño, y todos conocemos sobre eso. Pero antes de nosotros pasar a ese tema sobre lo que es la evaluación al desempeño docente, tenemos que hablar nosotros también de lo que ha sido la inducción docente. Ese proceso de inducción que, como se ha visto, en la universidad que te forma y te dice, este profesional está listo para salir a las calles, y luego que tú entras al sistema educativo, tú dices, la misma universidad que te formó, que dijo que tú eras capaz, es la que te da la inducción, pero es un diplomado, porque la inducción en sí no es como se está haciendo en la actualidad. La inducción la denaturalizó el Ministerio de Educación, porque la convirtió en eso que usted dice, en un diplomado, donde se trabaja la parte teórica y de manera realmente muy agotadora para los y las docentes en ejercicio, que han tenido que durar un año y más de un año en ese proceso de inducción. La inducción debe ser centrada en el aula, porque es para evaluar, para entrenar y evaluar en el ejercicio docente. Entonces, lo correcto es que estando, por ejemplo, Sisto Gavín en su aula, entonces quien va a acompañar para ese proceso de inducción precisamente vaya a ese terreno, aterrice en el aula. Debe ser centrada en el aula la evaluación, la inducción. Sin embargo, la desnaturalizaron. ¿Por qué? Grandes, miles de millones de pesos distribuidos, asignados a universidades para ese proceso. Y sin embargo, los mismos docentes que tomaron la inducción han dicho, bueno, pero es prácticamente lo mismo que me están dando, o esto tendrá, o esto no tiene relación con lo que yo debí haber tenido o haber recibido en una inducción, porque debe ser centrada en el aula. El 40% de una inducción real, verdadera, es teórica, solo el 40%. Todo lo demás debe ser en el aula, debe ser en la práctica pedagógica. Sin embargo, precisamente por lo que hemos establecido de que se impone el negocio y repartir los recursos del Ministerio de Educación y del 4% de manera medalaganaria o antojadiza o muy interesada de parte de la gestión del MINER, entonces que se produce esa desnaturalización de lo que es y real inducción que pueda convertirse en un plan real de trabajo para identificar fortalezas, debilidades y también para dar inicio a esos compañeros y compañeras que luego de haber estudiado en la universidad, pues también pues llegaron al centro educativo, entraron al sistema, y la inducción que ciertamente está establecida, pero la convirtieron prácticamente en un diplomado. Pues tú señalas un elemento que quiero destacar, que es el elemento de la parte de las universidades y de la propia, de la educación ya superior y la carrera docente como tal. Aquí suelen los sectores contrarios al magisterio y a la educación pública culpar al maestro y a la maestra de las debilidades del sistema educativo, y las debilidades realmente están en la gestión. De los 13 factores que establece la Ley de Educación 6697 que inciden en el aprendizaje de los estudiantes, en 3 de esos 13 incide el docente. Después, en todo lo demás, en los otros 10 incide la gestión. Pero además, ¿qué ocurre también con planes de formación, con la carrera docente
en las propias universidades. Aquí hay que revisarlo todo si vamos a revisar. Pero además coincide, qué vinculación, qué coincidencia hay entre lo que la formación que recibe el docente y la docente en la universidad cuando va al concurso, tiene vinculación, tiene relación. También ocurre eso. Hace falta una vinculación del Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación Superior y de las universidades para articular ese proceso de vinculación que permita realmente que lo que usted toma como evaluación en el concurso realmente tenga relación con lo que usted estudió en la universidad. Además, claro está, de las pruebas psicométricas, de la psicológica y de todo lo que se imparte, pero existe un divorcio importante en ese sentido también, tanto en las pruebas cognitivas como en las demás pruebas que se imparten en el concurso, de manera que todo ello debe revisarse, incluyendo la inducción que esperamos, porque la ADP hizo importantísimas, y yo estuve en esa comisión, importantísimas propuestas y llamados al MINER. Sin embargo, el MINER en la actual gestión es una gestión autoritaria, por tanto antidemocrática, que no cree en el diálogo sincero y verdadero, ni cree en la existencia del otro, de la otra parte, en este caso el ADP. Entonces no hizo caso omiso, como en la mayoría de las situaciones, a las propuestas que hizo la ADP y que hicieron, solicitudes que hicieron los docentes que participaron de la inducción. Ya en lo que tiene que ver con la evaluación al desempeño, ¿verdad? Sí. Que tú señalabas, ¿cómo sabemos? Aquí regularmente se dice que los docentes o somos buenos o somos malos o regulares. Regularmente dicen malos y regulares, ni siquiera regulares. Sobre todo a esos sectores, voces pagadas, voces, opinión publicada. Una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. La opinión publicada tiene que ver con cuando se define una matriz de comunicación para crear una percepción sobre alguien, sobre algún sector o sobre algo en la población, y por eso entonces se manipula, se acude a medias verdades y a mentiras. Entonces se suele decir regularmente calificar a los docentes. Sin embargo, desde el 2010, en el 2017 se aplicó la evaluación al desempeño. Debe ser cada 3 años y no se nos ha evaluado. Y somos los mismos docentes que estamos demandando que se aplique la evaluación al desempeño. Primero, porque también manipulan y dicen, no, porque a los docentes solo les interesa y a la ADP lo relacionado con los incentivos. No, no es solo eso, esa escala. Es precisamente por la preocupación por el sistema educativo y que se aplique, se puedan identificar fortalezas, debilidades y se apliquen planes de mejora, que es lo que ninguna gestión del Ministerio de Educación ha hecho hasta el momento: aplicar planes de mejora permanentes, de seguimiento a la labor docente, de seguimiento a las condiciones del contexto en la escuela y de seguimiento a la situación y al aprendizaje de los estudiantes. Hemos estado en una lucha permanente. Las autoridades se niegan a cumplir con los parámetros de la evaluación al desempeño, con el proceso de licitación de las empresas, pretenden modificar la tabla, la escala, perdón, que tiene que ver con la parte de los incentivos, que son derechos adquiridos. Establece el incentivo de un 17 a un 32. Las actuales autoridades que no creen en el magisterio, que no creen en derechos, que es una gestión antiderechos realmente, como nosotros la hemos bautizado, pues se han empecinado en querer modificar dicha escala, y eso realmente es inaceptable, y ya se le ha comunicado a ellos en todas las reuniones y lo hemos expresado públicamente, de que no vamos a aceptar esa modificación porque no tienen argumentos reales
para sustentar el por qué modificar la escala. Y cuando estaba el sindicato en proceso de lucha, para que veamos muchas veces la doble moral de la gestión del MINEA, cuando estuvimos en lucha en los meses de abril y mayo, el Ministerio publicó esa escala. Cuando el ministro de Educación anunció el pírrico e indecente 8%, el MINER en su página subió la escala, justificando, con un texto, justificando el 8% a partir de que los docentes reciben un incentivo de un 17 a un 32. Entonces, para eso creen el incentivo, pero entonces para colocarlo lo quieren modificar en una escala de un 0 a 10, lo que es realmente inapropiado, pero además parecería como si las autoridades actuales del MINER no conocieran lo que es la evaluación al desempeño. La evaluación al desempeño no es un examen, es una evaluación al ejercicio docente, es procesual, debe ser continua, debe ser en el tiempo que está establecido, pero es procesual. No se trata de que el maestro va a aprobar o que va a reprobar. No, no es así, porque ese es el concepto que ellos tienen. La evaluación al desempeño es integral, que es la evaluación al ejercicio docente para producir los planes de mejora en ese sentido, de manera que nos queda seguir luchando en este sentido, y el magisterio siempre debe estar despierto, como lo ha estado siempre, al lado de su sindicato para realmente las jornadas que tendrán que venir si al final estas autoridades mantienen esa visión de antimaestro y esa visión de no aplicar la evaluación al desempeño como debe ser y como lo establecen las normativas del Estatuto del Docente, la propia Ley 6697 y la propia ordenanza que establece la evaluación al desempeño. Sí, yo observaba desde los meses de noviembre, aparecían en los periódicos, en la noticia, los aumentos que le han ido haciendo a los maestros desde la aplicación del 4%. Y yo decía, esto no me parece bien, porque están preparando a la población de una realidad que no es, de algo que no es. Y cuando llegaron los procesos, pues ya para el aumento, nos dimos cuenta y dije, mira, ahí está lo que yo empecé a observar en noviembre, por ahí. Estaban preparando a la población para hacerle creer algo que no es. Y con todo esto de la reducción a la evaluación al desempeño, entonces no sería de igualdad, porque todos los maestros que tenemos ya la evaluación al desempeño de 17 a 32, entonces los maestros que van a ser evaluados nuevos, entonces no tendrían el mismo incentivo, entonces no sería de igualdad. Entonces ahí rompe un principio que tiene que ver con lo que es la evaluación al desempeño docente. Eso es más perverso todavía, lo que ellos pretenden hacer, que después que han visto la posición firme del magisterio a través de su sindicato y el magisterio expresándose a través de este canal, de los demás canales, a través de los medios, pues ocurre que pretenden dividir al magisterio también en ese sentido, aplicarle a una parte el incentivo que está establecido y a los 46.200 nuevos, entonces, aplicarle la escala que ellos quieren imponer. Y eso, claro está, que es perversidad simplemente, ¿no? Pero además lo que está relacionado con el salario, el propio Banco Central acaba de publicar en el día en estos días, en el día de ayer, lo que es la canasta básica, incluso en el tercer quintil, y anda por encima de los 43.000 pesos, la canasta básica. Y el maestro, además de la canasta básica, necesita la canasta cultural, que es la canasta que le permite adquirir todas las herramientas necesarias para dar seguimiento a su proceso de formación y a su labor. Entonces, el tema salarial, lo primero es que a los docentes del país nadie nos ha regalado nada, ningún gobierno, ningún ministro. Todo ha sido conseguido con procesos de lucha, de unidad, de fortaleza del sindicato,
de los docentes activos, jubilados y pensionados en estos 54 años de historia de la ADP. Pero además, y la inflación. ¿Qué ha ocurrido con la inflación? ¿Qué ha ocurrido con todo lo que ha estado aumentando los precios de todos los alimentos, los precios de lo que es los instrumentos para la construcción, del área de la construcción, en fin, todo aumenta. Sin embargo, el salario del docente se mantiene prácticamente fijo y los aumentos que han habido ha sido el resultado de muchas luchas y prácticamente nunca han pasado en los últimos años de un 10%. 10%. Nunca han pasado de un 10%, que no llega a 5.000 pesos, que siempre termina siendo. Además, hay un elemento y los descuentos. Eso es así. ¿Qué pasa con el impuesto sobre la renta? Que realmente debería en este país establecerse que a partir de 50.000 pesos, los salarios, no hasta 50.000 pesos o hasta 60.000 pesos, no debería recibir el descuento del impuesto sobre la renta. Y todos los descuentos, todo realmente aumenta. De manera que la ley de educación 6697, que casi la gente no lo sabe eso, porque eso no lo dicen los que manipulan, como tú decías, para crear percepciones, establece que el salario del docente debe estar acorde a cómo debe, por encima de cómo esté la canasta familiar, y que su revisión debe ser anual, y a los jubilados y pensionados cada 3 años, que ojalá fuera anual también, que hay que plantear modificaciones en ese sentido. Sin embargo, ninguna gestión del MINER ha impactado, ha revisado el salario docente cada año como lo establece la propia ley, de manera que los trabajadores y trabajadoras del país, como es el caso de los trabajadores de la educación, estamos siempre en lucha para lograr en nuestras demandas. De manera que sí, que han habido conquistas y ha habido mejoría, pero no suficientes. Aún no tenemos el salario profesional que realmente permite resolver la canasta familiar y también la canasta cultural. Y si medimos la cantidad de docentes que tiene vivienda y el que tiene que pagar alquiler, y si medimos todo lo que hay que consumir y todo lo que hay que pagar, de manera que debemos continuar optando por el salario profesional de los y las docentes, independientemente de esos ataques injustos que regularmente hacen los sectores del poder y sectores que han intervenido al Ministerio de Educación. Eso es así. Y nosotros sabemos que el Ministerio de Educación es muy eficiente en actualizar los descuentos, pero cuando en actualizar los incentivos, de manera específica, la evaluación al desempeño no la actualiza. Que ahora, no la actualizó ahora, con el aumento del 10%, no actualizó la evaluación al desempeño. Y hay docentes que en la evaluación al desempeño anterior sacaron, por ejemplo, un 25, un 28, un 32 y le pusieron mucho menos y nunca realmente lo arreglaron, tampoco la actualizaron, a pesar de los reclamos de los docentes y de nosotros. Eso es así. Hermano, un mensaje final al Magisterio Nacional que sintoniza el canal Aprendiendo con Milton, que de hecho les invitamos a suscribirse al canal y compartir esta tremenda entrevista, este diálogo que hemos tenido con Sisto Gavín, coordinador nacional del espacio magisterial, Narciso González, y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, nuestra gloriosa ADP, que hay que destacar que todo lo que el magisterio ha conseguido ha sido en las calles, ha sido a través de la lucha. Decirle a todo el magisterio dominicano que nuestra sombrilla es y debe seguir siendo la Asociación Dominicana de Profesores como instrumento de lucha, de defensa de los intereses
del magisterio, de los estudiantes, de toda la comunidad educativa y de la educación pública, que la ADP en este momento va a vivir en esta coyuntura un proceso importante, se va hacia un proceso electoral que debe salir más fortalecida del mismo, que hay que nuestros compañeros y compañeras estén pendientes a la construcción del padrón que se está aplicando en todo el proceso y pues decirles que aquí está el liderazgo del espacio magisterial Narciso González, dispuesto a participar de ese proceso y en el que pronto haremos una intervención por este mismo canal para ya hablar de todo ese proceso después que se constituya, que se escoja la Comisión Electoral Nacional en el Pleno del ADP, que será los días 22 y 23 de este mes de julio. Ya hablaremos de ese tema en detalle en otro espacio que solicitaremos a usted. Y pues aquí estamos, con el magisterio siempre. Esa es nuestra consigna y nuestra práctica. De manera que abrazo a todos y a todas y siempre mantenerse atentos, dispuestos a luchar, dispuestos a querernos, dispuestos a unirnos más alrededor de nuestro sindicato y de la Asociación Dominicana de Profesores. Los y las docentes somos una clase y por lo tanto debemos estar siempre unidos y unidas como un solo hombre y una sola mujer para garantizar la fortaleza y las luchas y mantener las conquistas que hemos logrado, profundizarlas y ampliarlas a través de la unidad y de las luchas y del accionar conjunto alrededor de la Asociación Dominicana de Profesores. Así es, Sisto. Muchísimas gracias por concedernos este diálogo, esta entrevista. Gracias a ti, gracias a ti. Es un gran honor para nosotros tenerle a usted acá en nuestro canal. A cada uno de ustedes les invitamos a seguir las publicaciones que vamos haciendo de manera constante y estar siempre en sintonía, porque siempre les traemos primicias, les traemos cosas importantes, cosas buenas. Querido Magisterio Nacional de Aprendiendo con Milton, bendiciones y que Dios bendiga a todo el magisterio.